está grabada y la grabación o el video de la clase aparecerá en YouTube bajo el nombre mío, el Mark Villarino. Lamentablemente, la clase de la vez pasada, por una razón técnica, no fue grabada correctamente. Esta vez sí, no habrá problema. Y la grabación aparecerá mañana después de medianoche, de hecho, así dicen. Y así ustedes pueden revisar cualquier duda de que no sea clara durante la clase misma. ¿Okay? Para los que no vieron la primera clase, hay una grabación de mi otro grupo de la misma clase y entonces en YouTube, y está disponible a todo el público, y entonces ustedes pueden revisar eso si tienen por casualidad alguna duda. Y no se olvide que siempre en los días de clase, hasta mediodía, tengo consulta en la misma dirección de Zoom como las clases mismas. ¿Okay? Ahora, el otro detalle que a veces interfiere es de que a veces hay problemas de conexión, en particular cuando paso a la pantalla blanca, pero no se preocupe, con un rato de paciencia, todo va bien. Entonces vamos a arrancar la clase, pues. Primero vamos a pasar a la pantalla blanca y luego comenzaremos la clase formalmente. Ok. Y compartimos. Como siempre, en la pantalla blanca hay un problema de conexión. Hay que esperar. Y en un momento nos da. Ahí está. Ok. Bueno, para recordarles el último tópico que nosotros vimos en la clase pasada era rectas en R3. Y brevemente quiero recordarles qué es que obtuvimos. ¿Ok? En primer lugar, tuvimos la ecuación vectorial de una recta, de que el vector de posición, ρ, de la recta es el vector de dirección de la recta, delta, por una variable real, t, más un punto fijo sobre la recta, donde t recorre todos los números reales. Ese fue el primer resultado que obtuvimos en la clase pasada. Toda recta que tiene dirección delta y pasa por el punto B tiene representación vectorial, como ustedes ven ahí. Luego, vimos de que si uno representa el punto variable a lo largo de la recta, como el punto X, Y, Z en R3, obtuvimos las paramétricas, a saber, X es L por T más X0. Y es M
por T más Y0. Y finalmente, la coordenada Z es N por T más Z0. Esa tripleta de ecuaciones se llaman las ecuaciones paramétricas. T, la variable auxiliar que uno ve arriba, se llama el parámetro. L, M y N son los números directores de la dirección delta, y X0, Y0, Z0 son las coordenadas sobre la recta del punto fijo B. Y finalmente X, Y y Z son las coordenadas del punto variable o móvil a lo largo de la recta. Una manera de contemplar esto es que si uno tiene una partícula recorriendo a la recta, su posición en tiempo t viene dada por esas tres fórmulas. Cada una nos da el valor de la correspondiente coordenada, la X, la Y o la Z. Y cuando t es igual a 0, X, Y y Z son las coordenadas del punto fijo B. ¿Okay? Eso fue las paramétricas. Y finalmente vimos las ecuaciones simétricas, que son las ecuaciones cartesianas. A saber, son X menos X0 sobre L es Y menos Y0 menos Y0 sobre M es Z sobre menos Z0 sobre N. Y esta triplete de cocientes en estas ecuaciones se llaman las ecuaciones simétricas de la recta dada. Otra vez es la misma tripleta LMN de dirección de la recta. X0, Y0, Z0 es el punto fijo. Y X, Y, Z son las coordenadas del punto variable a lo largo de ella. En base de eso, vimos de que si uno llama la primera ecuación, ecuación 1, la segunda ecuación, ecuación 2, vimos de que ambas ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, representan planos y la intersección de los dos planos. Entonces, 1 intersección 2 es la recta ρ. Y uno tiene el siguiente diagrama para representar eso. Uno tiene ahí es uno de los planos. Luego, aquí está la recta ρ. Y luego, uno tiene otro plano. Así, déjeme terminarla. Y este es plano 1. Bueno, digamos, este es plano 1. Y esto es plano 2. Y la recta puede contemplarse, y eso fue lo interesante, que como consecuencia de las ecuaciones simétricas, toda recta puede realizarse como la intersección de dos planos.
Y lo que es interesante allí es de que en todo el desarrollo de la teoría de rectas, la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, las ecuaciones simétricas, nunca se mencionaba planos, sino los planos aparecieron como consecuencia lógica absolutamente inevitable de la teoría, y descubrimos de que toda recta en R3 puede realizarse como la intersección de dos planos y viceversa, que la intersección de dos planos siempre es una recta. Y de hecho, la infinidad de planos que pasan por Rho se llama el haz de planos, y es un concepto muy importante en lo que viene. Y ese es donde nosotros efectivamente terminábamos la presentación de la teoría de rectas. ¿Okay? Ahora, en el libro de referencia para el curso, de que es el libro de Stewart, de cálculo, octava edición, está en español, en la carta del estudiante hay referencia a cómo es que uno puede obtener acceso a una copia. Hay una discusión muy bien hecha de los planos que hice la vez pasada y las rectas que también introduje la vez pasada, y cualquier duda de que tienen sobre cualquiera de los dos conceptos, ustedes pueden ver expuestos en forma muy clara en el libro de referencia de Stewart. Ahora, para ver estos conceptos en situación concreta, veamos un par de ejemplos. Entonces, dos ejemplos. Ok, ejemplo número 1, o I, si quiere. Sea pi mayúscula, para ustedes que están asistiendo por primera vez, siempre uso la letra pi mayúscula para indicar algún plano, ¿ok? Eso es por convenio en este curso. Sea es el plano X más Y más Z igual 6. Ahora, sea, pues voy a poner una N para que haya más que una cosa aquí, sea, y Rho, o la recta cuya ecuación simétrica es X menos 1 sobre 1, igual Y menos 1 sobre 1, igual Z menos 1 sobre 1. Entonces, esos son los dados. Ahora, la pregunta pide hallar el punto P en el plano pi donde Rho perfora a pi. Entonces, hallar el punto P, algún punto en el plano, donde la recta Rho atraviesa o perfora
al plano pi. Eso es la pregunta. Entonces, ¿cómo se resuelva? Bueno, uno puede hacer un dibujito aquí. Uno tiene, aquí está el plano. Aquí está la recta. Y flat. Choca o perfora al plano pi. Ese es el punto P. Y luego sigue. Entonces, este es rho. Y aquí uno tiene el plano pi. Y la cuestión es, ¿cuáles son las coordenadas del punto P donde rho perfora al plano pi? Entonces, la solución uno puede lograr de la manera siguiente. La manera es más fácil usar las ecuaciones paramétricas, estas. ¿Ok? Aquí no se olvide los numeradores en rho. El 1, el 1 y el 1 son L, M y N. Entonces, las ecuaciones paramétricas son X, es simplemente 1 por T, o es T, más, y lo que X0 es lo que estamos restando, y en la fórmula dada es 1. Entonces es T más 1. Y también es T más 1. Y finalmente, Z es T más 1. Por favor, apaga su audio. T más 1. Gracias. Bueno, ahora, para que X, Y y Z, esos son las coordenadas del punto P en el plano. Por tanto, las tres coordenadas deben cumplir la ecuación del plano. Ahora, la ecuación del plano es X más Y más Z da 6. Por lo menos, sustituyendo sus expresiones en términos de T, uno tiene T más 1 más T más 1 más T más 1 da 6. Bueno, entonces eso da de que eso implica que 3T más 3 es 6, dividiendo todo por 3, uno tiene que T más 1 es 2. Pero vean, las tres coordenadas de P son T más 1, T más 1, T más 1, y acabamos de ver tal T más 1 es 2. Por tanto, y toque tambor, P es el punto cuyas coordenadas son 2, 2, 2.
Así, esa pregunta o ese ejemplo nos permitió repasar las ecuaciones paramétricas, la ecuación simétrica y, claro, la ecuación del plano, que en este caso es una ecuación muy sencilla, que es 6. ¿Hay dudas sobre cualquier parte de este ejemplo? Con mucho gusto intento aclarar cualquier duda que tenga. Nadie no tiene ninguna duda. Bueno, ok, pura vida. Ahora, vamos a enfrentar un ejemplo un poquito más sofisticado. Ok. Para los que asistieron a la primera clase, ustedes recuerden, estudiábamos el problema de hallar la distancia desde un punto a un plano. Esta vez vamos a estudiar la distancia desde dos rectas. Entonces, ¿de qué se habla? Vea. Ejemplo 12. Las rectas Rho 1, volveremos a la forma vectorial, igual delta 1, T, más B1. Y Rho 2, igual delta 2T, más B2. Vamos a usar para la segunda variable, no vamos a usar T, vamos a usar S, para no confundir. Delta 2, S, donde T y S recorre todos los reales. Independientemente, ¿ok? Ahora, tales rectas son, y una palabra grande, alabeadas. Alabeadas. Hadas. Alabeadas, sí y solo sí. Y no son paralelos. No son paralelas. Y segundo, tampoco se cortan entre sí. Se cortan. Entre sí. Vea, esta es una complicación de que no existe para rectas en el plano,
ustedes saben que dos rectas cualesquiera en el plano XY, por ejemplo, o bien son paralelas o se cortan entre sí. No hay otra alternativa. ¿Ok? Pero aquí, en R3, uno puede tener la segunda alternativa que tampoco no se cortan entre sí. Entonces, uno puede tener, si uno hace un dibujito, la siguiente situación. Uno tiene aquí una recta. Y aquí viene otra. Y tal vez aquí es row 1. Aquí es row 2. Y no son paralelas, pero tampoco hay una intersección entre ellas. ¿Okay? Y en tal situación, uno dice que son alabeadas. O sea, debe existir una distancia mínima entre los dos, positiva. Entonces uno tiene entre las dos rectas una distancia positiva mínima entre los dos, donde aquí uno tiene ángulo rectángulo y aquí uno tiene ángulo rectángulo. Digamos, vamos a llamar a esta distancia D. ¿Ok? Entonces uno une los puntos de row 1 con los puntos de row 2 y uno tiene infinitos segmentos rectilineales, pero una de ellas es simultáneamente perpendicular a las dos rectas y es ella cuya distancia mide mínima. Y la cuestión es, y esa es la pregunta, hallar de la distancia mínima entre las dos rectas alabeadas. Bueno, nosotros cuando estudiamos derivación parcial, vamos a poder resolver esto usando técnicas de máximos y mínimos. Pero aquí lo que vamos a usar es álgebra vectorial. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, hay que recordar algo que vimos en la clase anterior, pero voy a repasarlo rápidamente. Entonces, vea, estas sobre rectas ya voy a quitar, voy a borrar esa parte. No se olvide, todo esto está grabado en YouTube y ustedes pueden ver todo esto. ¿Okay? Entonces, toda esta parte es que quiero dejar la figura de las rectas alabeadas disponible para que puedan ver qué es que está pasando. ¿Okay? Entonces estoy borrando todo esto. Esto. Todo esto. Ok. Ahora, el método que vamos a usar es algo que vimos en clase la vez pasada. Entonces, solución. Lo que quiero que ustedes recuerden es el siguiente de la clase pasada.
Si uno tiene dos vectores, uno tiene el vector A y uno tiene el vector B. Entonces aquí está A. Bueno, primero aquí está, voy a llamarlo U. Ya se convirtió en un O. Esto voy a llamar el vector U. Y el otro es el vector A. Uno supone que U es unitario, tiene longitud 1. Es unitario, esa es la suposición. ¿Okay? Y ahora, lo que vimos en la clase pasada es que si uno quiere determinar la longitud de la proyección de A sobre U, entonces uno determina la base del triángulo rectángulo. Este aquí es la proyección. Nosotros vimos que en este caso la longitud de la proyección es igual a punto U. Y valor absoluto, porque es una longitud y tiene que ser positivo. Eso es lo que vimos la vez pasada y eso es lo que nosotros vamos a usar aquí. Entonces, vamos a dejar a D con notación de vector. El vector D. Es el vector que une el punto en rho 1 con el punto de rho 2 y forma ángulo rectángulo con los dos. ¿Ok? Ahora, deseamos hallar el valor numérico de D. Bueno, una manera de hacerlo es la siguiente. Supongamos que aquí está B1, el punto fijo en recta 1. Supongamos acá está B2, el punto fijo en B2. Unimos los dos con un vector. Ahora, por la regla de cabeza menos cola, si uno dice que el vector va desde B1 hasta B2, uno dice que el vector es por cabeza menos cola. Es B2 menos B1. Es B2 menos B1. Ok. Ahora, dado eso, la distancia D que nosotros estamos buscando es la proyección del vector B2 menos B1
sobre el vector unitario D. Ahora, tengo que decir algo sobre vectores unitarios. Sea A cualquier vector diferente de 0. Ok, forma A sobre la magnitud de A. No se olviden, magnitud es la longitud. ¿Okay? Ahora, uno sabe de que un vector dividido por multiplicado por cualquier real es paralelo al vector original. Ahora, calculamos la magnitud de este nuevo vector, esta magnitud. ¿Sí? Y esta aquí. Bueno, eso va a ser la magnitud de A arriba sobre la magnitud de A, que otra vez es la magnitud, es un número real, abajo. Y claro, ese es 1. Y uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué importa? ¿Sí? ¿Es un juego de notación? No, no, no. Es mucho más que eso. Eso es la metodología para transformar un vector dado, cualquiera, en un vector unitario. Se convierte desde cualquiera en uno paralelo, pero de longitud 1, al dividirlo por su magnitud. Eso es el punto de esta observación. Ahora, veamos el vector D. Uno quiere, en primer lugar, un vector que tiene la dirección de D. Bueno, ¿qué sabemos del vector D? Uno sabe D, el vector, no la distancia. El vector es perpendicular a la recta ρ1, cuya dirección es delta 1. Entonces, es perpendicular a delta 1. D es perpendicular a delta 2. Y ustedes recuerden de álgebra vectorial, un vector que simultáneamente es perpendicular a dos vectores dados es el producto cruz. Este dice que D es delta 1 cruz delta 2. Pero nosotros deseamos un vector unitario. Hay que hacerlo así. En la misma dirección. ¿Qué dice la observación arriba? Ese dice que la U. ¿Cuál U? La U aquí. U va a ser, déjame borrar la verde aquí. Va a ser delta 1 cruz delta 2 dividido entre su magnitud. Delta 1 cruz delta 2. Ahora, ¿cuál va en esta fórmula para la protección? ¿Cuál vector desempeña el papel de A grande? Aquí está, es B2 menos B1. A grande va a ser B2
menos B1. Por lo tanto, con esta elección de elementos de la fórmula de proyección, uno concluye la fórmula que estuvimos buscando, que la distancia D entre las dos rectas alabeadas es el valor absoluto de B1, o B2, perdón, menos B1, punto a delta 1 cruz delta 2 dividido por su longitud. Delta 1 cruz delta 2. Valor absoluto para que sea positivo. Esa es la fórmula pedida. Y es muy interesante de que solo usamos las fórmulas originales vectoriales de la recta. ¿Ok? La delta 1, la delta 2, la B1 y la B2 ya. Y con eso podemos calcular la distancia D. Veamos un ejemplo numérico de eso. Sean y voy a dar rho 1 es 3 menos 16, 7. Por T más 8 menos 9, 10. Y rho 2 es la recta. 3, 8 menos 5. Por S más 15, 29, 5. 15, 29 y 5. Ok. Entonces, esas son las dos rectas, rho 1 y rho 2, dadas en forma vectorial. Ok. Y mostrar que son alabeadas. O sea, de que no tienen ninguna intersección. O la intersección es vacía. B hallar como son alabeadas, tiene una distancia D grande entre sí
hallar tal distancia. ¿Okay? Entonces, mostrar que son a la real, hallar T. Ok, la única cosa que ahora necesitamos de lo que yo hice es la fórmula, pero ya tenemos la fórmula. Entonces voy a borrar el resto aquí. Entonces hay que mostrar que no son paralelas. Voy a dejar el diagrama. Ok. Solución. Ahora, para la parte A, uno tiene que mostrar de que la intersección de esas dos rectas es vacía. ¿Ok? De que no tiene ningún punto en común. Ay, ¿cómo se muestra eso? Bueno, uno va suponiendo que sí y se obtiene una contradicción. Entonces, si tiene punto en común, la X de rho 1 tiene que ser la X de rho 2. La Y de rho 1 tiene que ser la Y de rho 2, etc. Entonces, tiene que valer a 3T más 8. Esa es la X en rho 1. Es la X en rho 2, que es 3S más 15. A la vez, las dos Y's tienen que ser iguales. Menos 16T menos 9 tiene que ser igual a 8S más 29. Ahora vean lo que hay ahí. Eso es un sistema de dos ecuaciones lineales en dos incógnitas, T y S. Y ustedes calcularon esas cosas desde el colegio, ¿ok? Bueno, si uno resuelva ese sistema, uno obtiene de que T es menos 1/3 y S es menos 49 sobre 12. Al resolver ese sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas. Bueno, si uno sustituye en la tercera, las dos zetas tienen que ser iguales. Vas a ver menos 7T más 10 tiene que ser igual a menos 5S más 5. Y yo dejo a ustedes el poquitito de aritmética, uno sustituye y así no es. Uno obtiene valores numéricos distintos en ambos lados. Contradicción. La suposición que las rectas son alabeadas nos lleva a la contradicción de esa ecuación falsa arriba. Por tanto, las dos rectas no tienen ningún punto en común y sí son alabeadas. Eso es el método. Ahora, para la parte B, aquí no hay ninguna novedad, simplemente hay que sustituir. Que aquí está B1
Aquí está B2. ¿Ok? Y al sustituir y haciendo la aritmética de sale 14. Un entero. Milagro. La distancia entre las dos rectas alargadas es el entero 14. Repito, esto es un buen ejemplo porque nos obliga a recordar varias cosas sobre el álgebra de vectores, además de usar las ecuaciones vectoriales de las rectas en su forma vectorial y en una aplicación muy interesante mostrando de que dos rectas en espacio no tienen intersección y se hace por igualar las tres coordenadas y mostrar de que las tres igualdades son imposibles simultáneamente. ¿Okay? Hay dudas entre o sobre este segundo ejemplo sobre la distancia entre dos rectas alargadas. Todo está claro, ¿no? Sí, señor. ¿Será mucho pedir, digamos, ver que muestre un segundito nada más de dónde salen las partes que saca de las dos rectas para montar la ecuación de D? Digamos, a dónde podemos encontrar ρ y a dónde podemos encontrar B. Rho es aquí. Esto, ¿vean? Esto aquí. Perdón, este es rho 1, aquí es delta 1. Disculpe. Voy a indicarlo aquí. Uno ve de que delta 1 es lo que multiplica t. Vamos a ver, es 3 a menos 16 y 7. B1 es 8 menos 9 y 10. A delta 2 es 3, 8 menos 5. Y B2 es la 15, 29, sí. 15, 29, 5. Ya, ese viene directamente de esas ecuaciones aquí. Entonces, todos los datos numéricos vienen presentados en la redacción de la pregunta. Esa aclara las dudas, ¿no? Claro, muy clara, muchas gracias, profe. Oh. Y nada más para recordar, la norma del vector que se forma del producto cruz, digamos, de ρ1 y ρ2 era sacar la raíz cuadrada de ese vector, ¿verdad? Sí, de la suma de las partes. Si A viene dado por A de C, entonces la magnitud de A es raíz cuadrada de A2 más B2 más C2. ¿Ok? Listo, profe, muchísimas gracias. Sí, con mucho gusto. ¿Otra duda sobre este ejemplo? Cualquier parte, con mucho gusto. Entonces, la otra cosa que ustedes recuerden es el truco aquí
para convertir un vector cualquiera en un vector unitario. Y el truco es dividirlo entre su magnitud. Y el nuevo vector, el cociente, es el vector de longitud unitaria. Se usará ese otra vez y otra vez y otra vez. Muy importante recordar eso. ¿Okay? ¿Cualquier otra duda? Con mucho gusto. ¿No? ¿Todo está pura vida? Bueno, ok. Entonces, con esta pregunta, perdón, este ejemplo, ustedes pueden hacer los cálculos ahora en la casa, ¿ok? Vamos a dejar planos y rectos, ya, ¿ok? Y ahora, entonces voy a borrar la pantalla. Y ya pasamos a cónicas. Ahora, cónicas son curvas en el plano XY para nosotros, ¿ok? Pero, ¿por qué se llaman cónicas? ¿Qué tiene que hacer con conos? Bueno, resulta de que las cónicas originalmente eran curvas estudiadas por los griegos antiguos. Por ejemplo, uno tiene y aquí uno tiene lo que hay aquí es un cono circular con dos embudos, ¿ok? Todo cono siempre tiene dos partes, la parte superior y inferior. Y vamos a cortarlo con un plano. En el dibujo vamos a cortar la parte de abajo. Entonces, para ilustrar, ¿qué pasa aquí? Ahora, dibujamos esta curva. Sí, luego uno tiene esa curva viene porque uno tiene un plano secante y ese plano secante corta y corta el cono en la forma que usted vea. Entonces, ese es el plano secante. Y la curva, si corta ambos lados de un mismo embudo, entonces esta curva es lo que se llama elipse.
Ups. Los colores están peleando conmigo. Este es una elipse. Si el plano secante corta ambos lados del cono, uno tiene la curva de intersección, que es una curva que pertenece al plano secante. Es una elipse. Ahora, si uno va rotando el plano secante, hasta que es paralelo a uno de los generadores, por ejemplo, esto aquí, esta recta se llama generatriz. Si uno va rotando el plano secante tal que es paralelo a una generatriz, la curva que resulta es una parábola. Y uno puede contemplarlo de que es una elipse que se va estirándose y estirándose y estirándose hasta que un lado se estira hacia infinito y se convierte en una parábola. Y si uno sigue rotando, tal que el plano secante corta el embudo arriba y también abajo, simultáneamente, uno obtiene lo que se llama una hipérbola. Y así hay tres cónicas. Hay tres cónicas: la elipse, la parábola, si el plano es paralelo a una generatriz o a una parábola. O finalmente, si el plano cortante corta ambos embudos, hipérbola. Todas son curvas en el plano secante. Entonces, todas son curvas planarias, ¿ok? Ahora, normalmente, hoy en día, el estudiante no estudia cónicos así, pero originalmente, en la época de la antigua Alejandría, déjame intercalar unas observaciones históricas aquí, ¿ok? Ustedes seguramente estudiaron de que el gran Alejandro Magno fundó varias ciudades que él llamaba Alejandría, pero la más famosa era la Alejandría en Egipto, que todavía es una enorme ciudad de millones de personas, etc. Y después de la muerte de él, los generales de él, los 4 generales, lo que se llaman los sucesores, pelearon entre sí cómo iban a dividir todo ese enorme imperio. Bueno, uno de esos amigos de él, uno de esos generales, se llamaba Ptolomeo. Y Ptolomeo, entre los 4, era el mejor general.
y ninguno de los otros tres tenía que enfrentarlo en el campo de guerra, porque él siempre podía ganarlos. Entonces ellos estaban felices de la vida cuando él dijo de que, bueno, ustedes pueden dividir Persia y Gran India y todo eso, yo solo quiero Egipto, nada más. ¿Ok? Y ellos felices de la vida, y así fue. Aunque Alejandro quería ser enterrado en Babilonia, la ciudad de Babilonia, pero Ptolomeo con un escuadrón del ejército de él robó el cuerpo de Alejandro del desfile de enterrarlo en camino a Babilonia, y él fue a Egipto con tal cuerpo, y ahí se quedó mientras que estaban construyendo en lo que hoy en día es Tibás, en Egipto, mientras que estaban construyendo la nueva ciudad de Alejandría. Y cuando finalmente la ciudad estaba más o menos construido, llevaron el cuerpo de Alejandro a la tal ciudad, y la tumba de él se convirtió en un gran lugar turístico, y gente llegaron de todas partes del mundo para ver la tumba del gran Alejandro Magno. Bueno, resulta de que también Ptolomeo era una persona muy inteligente, y él comenzó a invitar a eruditos a la gran ciudad, y él estableció lo que hoy en día se llama el museo. Y el museo es lo que hoy en día sería lo que se llama un tanque de pensadores, de que él pagaba a gente simplemente para pensar, nada más. ¿Okay? Y también estableció la gran biblioteca. Bueno, una de las personas que como 50 años después, alrededor de 250 antes de Cristo, era Apolonio. Él no solamente fue brillante, pero en particular matemático. Él escribió un tratado todavía famoso hoy, que se llamaba, en griega, ¿no? Cónica. Esa es la palabra griega. Cónica. Un enorme tratado en 8 capítulos, y en el prefacio de capítulo 1 él hizo una descripción de todos los subsiguientes capítulos que iban a contener, etc. Y hoy en día 4 capítulos han sobrevivido en griego, ¿ok? Y por casi 2000 años, capítulos 6, 7 y 8 fueron perdidos. Pero este ciclo, de hecho, hace como 25 años, los capítulos fueron descubiertos, traducidos a árabe en una biblioteca en lo que hoy en día es Irán, y ya han sido traducidos también a inglés. Pero el capítulo 8 fue completamente perdido y nadie sabe lo que contenía. La única cosa que Apolonio dijo en el prefacio era de que iba a estudiar tópicos especiales. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Okay? Ahora, lo interesante es de que él estudió cónicas, como ustedes ven en el diagrama, ¿okay? Como la curva de intersección de un plano secante con un cono. Y él clasificó las 3 cónicas según la forma del plano secante. Y una cosa muy interesante, hoy en día, ustedes aprenden que, por ejemplo, una elipse tiene 2 focos
y de que una parábola tiene un foco. Apolonio nunca mencionó lo que es un foco. ¿Ok? Nunca. Ese fue introducido por el astrónomo Kepler. ¿Recuerda las leyes de movimiento de Kepler? Y eso fue durante el Renacimiento. Pero yo voy a hablar más de eso más adelante. Ese es donde viene, nunca imaginaba, cuando estudiaban las cónicas, esas curvas, de que iban a tener aplicaciones a la mecánica celeste y el movimiento de cuerpos celestiales. Jamás, ¿ok? Esa fue la cosa más distante en el mundo. Pero hoy en día nosotros sabemos mucho de eso y ustedes hoy en día encuentran la siguiente definición analítica. Analítica de lo que es una cónica. Sea Q de XY definido como A X al cuadrado más BXY más C Y al cuadrado más D por X más E por Y más F la función cuadrática más general posible. Entonces aquí las letras A, B, C, D, E y F son números cualesquiera, ¿ok? Y X y Y son variables, ¿ok? Entonces, la curva Q XY igual 0 es cónica. Ok. Entonces vean la definición moderna de lo que es una cónica en el plano XY. ¿Okay? Sea Q de XY igual a X2 más B XY más CY2 más DX más EY más F. La función cuadrática más general
posible de X y Y, claro. Entonces, la curva, si uno coloca S igual a 0, eso es una curva en el plano XY, esa curva es una cónica. Bueno, y uno vea, pero ¿qué en diablos tiene Q de XY igual a X2, bla, 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 que hacer con conos y planos secantes y curvas de intersección? Bueno, la razón fue descubierta realmente por el matemático filósofo Descartes. Pero resulta, si uno examina lo que hace más que 2.250 años hizo Apolonio, y uno realmente examina la técnica que él usó para investigar, por ejemplo, la elipse o como sea, uno sí puede expresar su metodología en términos de ecuaciones de curvas en un plano XY. Es realmente algo extraordinario. Y la idea, aunque él no usó coordenadas en sí, fue anticipado por más que 2.000 años. ¿Okay? Ahora, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser de que esa ecuación ahí es una cónica, es una de las tres curvas? Bueno, la razón es la siguiente. Por un teorema de álgebra. Teorema que ustedes estudiarán, si no lo ha hecho ya, en álgebra lineal. Por una bueno, por un, déjame ponerlo así, mejor me he dicho. Un cambio de variable de hecho es una rotación y traslado. Q de XY se transforma en I o X cuadrado sobre A2 más Y cuadrado sobre B2 igual 1, elipse. Entonces, o X cuadrado sobre A2 menos Y cuadrado sobre B2 igual 1 y pérgola.
O 3i y 4 por y es x al cuadrado, parábola. Y se agrega, no hay otra forma. Ups. Entonces, vean lo que dice. No hay otra forma. Eso quiere decir de que la única curva que uno puede obtener es una de esas tres formas. No hay otra. No importa el cambio de variable, etcétera, bla, 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 bla. Uno o bien obtiene una elipse, una hipérbola, una parábola. A partir de la Q. ¿Ok? Uno no puede obtener ninguna otra. Y es increíble de que uno comience hace 2250 años por un tratado denso y lleno de geometría dura, y uno va 2250 años después, o sea, hoy en día, y uno aplica transformaciones algebraicas a un polinomio en dos variables de grado 2 y uno obtiene las mismas ecuaciones. ¿Ok? Las mismas curvas que Apolonio estudió en forma profunda y bella hace 2500 años. Ahora, en este curso nosotros no vamos a demostrar eso, ustedes ven las demostraciones en sus otros cursos, pero vale la pena ver la relación entre el origen de las cónicas, a saber, cortando conos con planos, y la forma moderna de su teoría. Ahora, ¿por qué es que hay que estudiar esto? ¿Okay? Porque aquí no hay nada sobre superficies. ¿Okay? Bueno, es que la cosa es de que ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la Q de XY, que ustedes ven ahí, se convierte en Q de X, Y y Z? Se agrega una variable más a ese polinomio. Entonces uno no solamente tiene X al cuadrado y Y al cuadrado, pero ahora aparecen Z al cuadrado y todos los productos mixtos, XY y Z, ZX. Y uno va colocando eso igual a 0. Uno ya tiene una superficie. Y como todos los términos son de grado 2 o cuadráticos, uno va llamando la superficie una cuádrica. Pero vamos a esperar hasta la semana entrante para eso. Solo voy a pararme aquí. Hay dudas sobre lo que ustedes ven en la pizarra actualmente. Hay una presentación muy bonita en el libro de Stuart y muchos otros lugares también. Y si no, como lunes es el día de Juan Santa María, nos veremos de hoy en 8. Profe, disculpe una preguntita nada más. Sí, claro.
El tercer punto es que me cuesta un poco leerlo, qué es lo que dice ahí en la ecuación de la parábola. Es 4 por P por Y es igual a X2. 4 por la letra P chica por Y es igual a X al cuadrado. Gracias, profe. Ok. ¿Otra duda? Muy bien. Entonces, que Profe, tenga buen... yo tengo una duda. ¿Ah? Es que yo entré un poquito tarde y veo que la clase se está grabando. ¿Usted esta grabación la va a subir? La grabación saldrá mañana en YouTube bajo el nombre Mark Villarín. Ah, ok, perfecto. Más bien, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Otra duda? Bueno, ok. Y entonces nos veremos hoy en 8. Que tenga buen fin de semana. Gracias, Gracias, profe, igual. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.